Nos referiremos en esta unidad 2 a las crisis reputacionales. Es importante en esta unidad que empecemos por analizar la crisis y su morfología. Y para analizar la crisis necesitamos entender cuál es el concepto de crisis reputacional y qué es una crisis. Varias acepciones hacen entender que la crisis es un evento capaz de ocasionar un duro golpe a la reputación de una organización, de un actor, pero sobre todo se constituye en el resquebrajamiento de la imagen obtenida y de la reputación construida a lo largo, ¿no es cierto?, de su trabajo como actor o como organización. Las crisis pueden ser determinadas como o pueden ser consecuencia de eventos inesperados y su crecimiento puede ser escalonado y normalmente proviene de públicos desconocidos por la organización. En esta unidad, además de conceptualizar la crisis, procuraremos entender cuál es la morfología de la crisis, pero sobre todo cuáles son, de una u otra manera, los actores fundamentales que juegan un rol en la crisis y la capacidad de poder identificar. En nuestra metodología de análisis de crisis y de administración de crisis es importante diferenciar dos cosas. Una cosa es la comunicación en crisis, que es una pequeña parte de la integralidad, y otra cosa es la administración de una crisis. La administración de una crisis es la integralidad de cómo yo enfrento a la crisis, y la crisis debe ser no solamente enfrentada desde la lógica comunicacional, debe ser también enfrentada desde la lógica política, desde la lógica social. Si uno tiene una buena estrategia de comunicación en crisis, pero las decisiones políticas son las erradas, la comunicación va a fracasar. En crisis las cosas no empiezan ni terminan en la comunicación como en ninguna esfera del desarrollo social. La comunicación es una parte importante finalmente, pero sigue siendo una parte de la integralidad. No podemos ver a la crisis como solo un tema de comunicación. Y aquí, de una u otra manera, en el ámbito académico, la academia nos debe muchísimo, puesto que solo hay formación en el ámbito de la comunicación en crisis y muy pocos resultados, muy poca evidencia bibliográfica de la administración en crisis en sí misma. ¿Cómo logro yo, por ejemplo, tener o construir una estrategia de acercamiento político? ¿Cómo yo logro identificar a los actores? ¿Cómo yo logro constituir metodologías de identificación de acercamiento a los tomadores de decisión, etcétera? Para poder identificar una crisis, nosotros planteamos esta metodología de la ecuación. Una crisis es la suma de hechos dentro de un contexto determinado y dentro de una necesidad de distintos actores. Cuando el hecho más el contexto más la necesidad se suman, esta ecuación puede resultar en una crisis de reputación. Y una crisis de reputación potencial que tiene un riesgo potencial de sobrevivencia a la organización o al actor. En la crisis no solo nos jugamos la imagen, nos jugamos la reputación y es importante entender la diferencia. La reputación podemos nosotros extrapolarlo a un ejemplo de ser un video. La reputación es el video de toda la vida de la organización o del actor y la imagen puede ser constituida en una mera foto. Cuando nosotros hablamos de el elemento 1, hablamos de el hecho. El hecho finalmente puede dividirse en tres. Puede ser un acontecimiento suscitado al interior de la organización, es decir, que puede convertirse en una lógica doméstica o alrededor de, por ejemplo, el equipo de un actor político. Puede ser también un hecho que se remarque en el ámbito gremial, es decir, un acontecimiento que afecta al colectivo, a la comunidad de pares, a la que pertenece una organización, como por ejemplo una medida gubernamental. Y el tercero puede tener un nivel nacional, es decir, que el acontecimiento afecte a varios sectores a través de, por ejemplo, una normativa o un hecho social. Después de hablar del hecho, vamos a la parte 2 de la lección 2.1, que es el contexto. En la crisis es fundamental entender los contextos políticos. La crisis no puede estar alejada sin tener una lectura política de lo que sucede. Y aquí es cuando, en Latinoamérica y en el Ecuador en específico, el tener herramientas y metodologías de análisis político se hace vital. El problema es que, hoy por hoy, los asesores políticos o los que están llamados a hacer una lectura de contexto no tienen metodologías de análisis de contexto y lo que hacen es utilizar finalmente sus experiencias propias o sobre todo su posicionamiento ideológico o lo que decía con anterioridad,
su wishful thinking, lo que ellos quieren que suceda, que lo extrapolan finalmente a lo que creen que va a suceder. ¿Por qué es importante analizar el contexto tanto en el presente como en el pasado? Y aquí vamos a tomar dos ejemplos. En la Rusia de la Revolución Bolchevique, ¿no es cierto? Y en el Ecuador contemporáneo de la Revolución Ciudadana. En la Revolución Bolchevique, ¿no es cierto?, se dieron sucesos impresionantes en donde el zarismo terminó con su hegemonía de muchísimos años. La familia Romanov dejó de tener el poder en la Rusia de inicios de siglo y planteó finalmente una nueva estructura social y política basada en los nuevos intereses sociales de los actores emergentes. Robert Service, en su biografía sobre Trotsky, escribía: el primer volumen del Capital de Marx se tradujo al ruso por primera vez en 1872. Los censores permitieron su publicación, pues creyeron que se trataba de una obra económica sobre el desarrollo industrial que no podría resultar demasiado dañina en un país preindustrial. Todos sabemos lo que sucedió. La revolución bolchevique acabó finalmente con la familia Romanov y con una tradición rusa de monarquías de zares de muchísimos años. Y planteó, digamos, el nacimiento de estructuras sociales derivadas, por ejemplo, de las revoluciones de los trabajadores. Esto, digamos, nos arroja a entender que las lecturas de contextos en cualquier ámbito político son fundamentales para no solo evitar las crisis, pero para, sobre todo, entender la manera como yo tengo que tramitar las crisis. Y es fundamental entender ese contexto. Si no entendemos, finalmente no podremos estar preparados. El otro ejemplo que les habíamos planteado es, por ejemplo, medidas administrativas o políticas en el ámbito de la Revolución Ciudadana, del gobierno anterior. Y hablemos aquí de un caso muy puntual, la restricción de las importaciones del Ecuador. Más allá de estar a favor o en contra, que ese no es el proceso de análisis de ahora, vamos a ver cómo la falta de lectura de los contextos de los actores económicos les impidieron estar listos, ¿no es cierto?, o estar preparados para enfrentar una crisis de esta magnitud. La estrategia política de la Revolución Ciudadana de inyectar recursos a la economía para fortalecer el consumo provocó que el Ecuador enfrente un desfase en su balanza comercial, llegando al periodo de enero-diciembre de 2013 a un déficit de más de 1.300 millones de dólares. El 12 de noviembre del 2013 el gobierno de Rafael Correa dicta una resolución del COMEX y la instrumentaliza a través del Instituto de Normalización, el INE, que emite varios reglamentos que establece la necesidad de una certificación para poder ingresar al país más de 290 productos importados, lo cual ha sido denominado por parte de los expertos como una restricción indirecta de las importaciones. Pues en el Ecuador no existía un laboratorio que pueda otorgar esa certificación. Inmediatamente reaccionaron los gremios comerciales, repudiando la medida. Los empresarios iniciaron gestiones de cabildeo y utilizaron a los medios de comunicación. Luego de 3 meses de negociación, algunos gremios lograron extensiones en la aplicación de las medidas, a cambio de inversión en la producción local. Varias multinacionales se comprometieron con el gobierno a traer al Ecuador más de 20% de su producción. Sin embargo, las pérdidas ya llegaron a más de 210 millones de dólares. ¿Cuál es el análisis que queremos nosotros hacer? Este no es un análisis económico para verificar si la medida política o económica era correcta o incorrecta. Ese no es el objetivo de este ejercicio. El objetivo de este ejercicio es decirles que la falta de lectura política y de contexto
provocó que los gremios empresariales no estén listos para enfrentar una medida como aquella. 5 meses antes, por ejemplo, el gobierno anunciaba una serie de medidas para el cambio de la matriz productiva, criticando desde lo político la importación de bienes en el país. Este anuncio se lo realizado durante el enlace ciudadano 331 dirigido por el vicepresidente en ese entonces, Glass. El tema de la reducción de importaciones es un tema que lo comparten tanto la facción de derecha interna del oficialismo en ese entonces como la facción de izquierda. Por lo tanto, de una u otra manera, ¿no es cierto?, el gobierno ya lo había anunciado 5 meses antes. Y finalmente, ninguno de los gremios que fueron afectados por esta medida tuvieron la capacidad de enfrentar este proceso.